por la gracia de Dios, también esta noche nos permite el poder escuchar la palabra de nuestro Señor y en este tiempo tan hermoso que Dios nos da para poder servir al Evangelio y también recibir esa enseñanza que Dios quiere dar para nuestras vidas. Vamos a comenzar alabando esta noche, vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 14, Vendrá por mí. Mi Jesucristo vino al mundo, vergüenza y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí, para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi Jesucristo su Espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar, me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Vendrá por mí, por mí, vendrá por mí, por mí, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Sí, realmente nuestro Señor pronto vendrá por nosotros, por aquellos que recibieron la palabra en sus corazones, de que Jesucristo murió por nuestros pecados y nos ha dado la salvación. Entonces Él vendrá nuevamente por aquellos que creyeron en esta promesa a la cual recibimos mediante Jesucristo. Vamos a seguir alabando, hermanos, vamos a cantar el himno número 17. Himno 17, tengo una canción en mi corazón. Tengo una canción, estoy muy feliz, encontré al Señor del Calvario. Tristeza, dificultades deposito en el Señor, Él también mis pecados los perdonó. La canción que el Señor me ha dado rebalsa y suena en mi corazón. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Sin rumbo caminaba solitario en la vida, pero ahora ya no me siento solo. Encontré al amigo fiel en el Señor del Calvario, no estoy solo, camino junto a Jesús.
La canción que el Señor me ha dado rebalsa y suena en mi corazón. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Por seguir en el camino de nuestro Señor Jesús, tendré morada eterna junto a Él. Si encuentro el lugar que el Señor Jesús preparó, con son alabará la canción que el Señor me ha dado, rebalsa y suena en mi corazón. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Realmente nuestro Señor nos ha dado una nueva alabanza y una nueva canción en nuestro corazón. Y en esa manera también nos ha dado una nueva vida, viendo solamente a Él, el cual hizo su obra para darnos la salvación. Realmente es lo único que podemos presentar ante el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros en el Calvario. También así aprovechamos para saludar este tiempo a los hermanos que van sintonizando en las redes sociales con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz, Misión Buenas Nuevas Bolivia, y de esta manera pueden escuchar y compartir con los hermanos, llevando la palabra, el Evangelio hacia toda persona, y que realmente nuestro Señor sea el que trabaje. Vamos a cantar un himno, otro himno, el himno número 21. Himno 21, proclamaré a todo el mundo. Proclamaré a todo el mundo que por su sangre salvo soy. Por la gracia de Jesucristo, su Hijo por siempre yo soy. Salvo yo soy, por la sangre del Cordero, perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. No sé cómo expresar el gozo que tengo en Cristo Jesús. La mano de Cristo me guía, Él siempre conmigo está. Salvo yo soy, por la sangre del Cordero, perdón tengo por siempre yo soy. En mi corazón está Cristo, es mi amado Salvador. Alabaré eternamente el gran amor de mi Señor. Salvo yo soy, por la sangre del Cordero, perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. Esta alabanza nos dice, ¿no? Proclamaré a todo el mundo que por su sangre salvo soy, por la gracia de Jesucristo, su Hijo por siempre yo soy. Por esa sangre la cual derramó en el Calvario, y que gracias a ese sacrificio que hizo por nosotros, realmente podemos recibir en heredad aquello que Dios realmente tiene preparado para nosotros. Por eso, cuán necesario recibir la palabra constantemente en nuestros corazones, y que esa palabra pueda limpiar nuestro ser, y avanzando solamente recibiendo ese amor que nuestro Señor quiere darnos. También así mandamos saludos a los hermanos que van sintonizando también en Radio Jerusalén, la emisora que
transmite las 24 horas del día, llevando la palabra, el Evangelio a los corazones de los hermanos. Y de esta manera también podemos escuchar la prédica, las alabanzas y todo lo que Dios tiene para nosotros. Por eso la palabra llega hacia todo lugar y podemos estar agradecidos a nuestro Señor. Vamos a cantar una última alabanza, el himno número 23. Himno 23, dulces melodías cantaré. Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. No temas, contigo estará el Señor con su amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Mi corazón tenía dolor por culpa de mi maldad, pero por el amor de la cruz, esperanza tengo yo. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Vivo por la gracia en Jesús, cubre mi vida de paz. Siempre veo el rostro del Señor, alabo su santo amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Sí, hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a dar paso esta noche al hermano Peter Alberto, el cual nos va a dirigir en esta noche. Gracias. Buenas noches, pastor, buenas noches, diáconos, buenas noches, hermanos, hermanas. Bueno, un día más, ¿no? Por la gracia de Dios, hoy me tocó ser presentador, ¿verdad? Entonces yo estoy muy agradecido con Dios, ¿no? Más que todo por Jesucristo, nuestro Salvador. Esta noche vamos a continuar con el programa, vamos a inclinar nuestros rostros para poder orar a Dios para que nos dé un corazón abierto a su palabra. Dios Padre, esta noche queremos acercarnos a usted, siempre agradecidos por todo lo bueno que hace en nuestras vidas, por darnos su palabra mediante su siervo, Pastor Andrés Lin. En las mañanas podemos nosotros también conectarnos mediante la hora piadosa, Padre, donde sus siervos, evangelistas y pastores nos transmiten su palabra a tempranas horas de la mañana, Padre. Gracias por ese tiempo que nos permite, Padre, a todos los hermanos que recibimos, Padre, y entramos a ese momento de gracia, Padre. También nos permites también una reunión zonal, Padre, en oración, tener comunión con usted, Padre. Después de haber recibido la palabra trabaja fuertemente en nuestro corazón, Padre. Todos los días nosotros podemos recibir esa gracia. Esta noche también queremos también agradecer por este tiempo que permites, este tiempo de oración de esta noche. También usted pueda permitir que muchos hermanos puedan llegar a esta reunión, Padre. Toque el corazón de cada uno de ellos, que vengan con el corazón abierto a recibir su palabra, que su palabra también trabaje fuertemente en ellos, Padre. Así también esta noche queremos pedir por el inmueble que estamos terminando de pagar, Padre. Usted nos permitió adquirir este lugar, gracias a su benevolencia y más que todo, Padre, su gracia que nos regaló.
nosotros también podemos recibir eso, Padre, en nuestro corazón y también avanzar dentro de la remodelación, Padre. Usted también pueda permitir a muchos hermanos con la ofrenda recibida y así concluir la venta y comprar este inmueble, Padre Santo. También pueda permitir financieramente también a los hermanos a tener, Padre, ese corazón y también esa gracia de recibir su bendición de usted, Padre, mediante la palabra y trabajando en su corazón. Esta noche también queremos orar por todos los hermanos que están delicados de salud, Padre. Algunos tienen dolor lastimado en la espalda, el estómago y por el frío mismo también, Padre, están padeciendo los hermanos resfrío. Trabajen ellos, Padre, tal vez están impedidos también de venir, están reposando, pero ellos confiando en usted pueden darse ese tiempo para poder recuperar mediante su palabra, Padre, porque su palabra nos da mucha esperanza, más que todo sanidad en nuestro corazón, Padre. Así también esta noche queremos orar por los pastores que en la anterior semana han estado aquí pasando, Padre. Ellos también retornaron, que puedan también transmitir lo que aquí recibieron la palabra, Padre. Así los hermanos que participaron, Padre, también ellos puedan trabajar en las penitenciarías. Gracias, Padre, por este hermoso tiempo que nos permitió y también esta noche puedan ellos llegar, Padre. Permita el tiempo, el lugar, para que nosotros podamos recibir la gracia de la palabra del pastor Andrés Lin, Padre, que nos dará esta noche. Todo eso lo dejamos orando en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con los testimonios. Tal vez algún hermano quiere participar. Bueno, yo esta noche voy a aprovechar, ¿no?, ya que no hay ningún hermano que quiera participar, de dar mi testimonio de salvación. Hace rato que no estoy testificando, ¿verdad? Sabe Dios que en ese tiempo, cuando llegué a la iglesia, yo también participaba en otra iglesia, ¿no? Donde yo creo que asistía por todo el análisis que he podido hacer en este tiempo, más por costumbre, ¿no? Había cambiado de religión nomás, de católico a esa iglesia donde asistía. Lo que no me gustaba era la forma que danzaban, la forma que se caían. El pastor venía y te ponía así y tenías que caerte, ¿no? Él decía que el Espíritu Santo está trabajando y así tenías que caer. Entonces, esas situaciones a mí no me gustaban, ¿no? Pero aún así, a mí me estaba acostumbrando a recibir, ¿no? El pastor decía, qué lindo es caerse, decía él. Entonces, bueno, yo por seguirle a mi esposa, porque mi esposa creo que es la primera vez que estaba participando, siempre ella ha sido católica, en el mundo vivía, entonces le gustaban las fiestas y los prestes y todo aquello, ¿no? Así era ella. A mí tanto, mucho no, pero también ya me estaba contagiando, ¿no? Porque toda su familia es así, le gusta las fiestas, ¿no? Cuando vamos a compartir con ellos y tratan de evitar, ¿no? Pero la palabra yo sé que va a trabajar, ¿no? La palabra que le compartimos, ellos evitan siempre. Entonces, así era mi esposa. Entonces yo le acompañaba y me estaba haciendo hábito, pero hermano Froilán, ¿no? Froilán Poma, a él le buscamos mediante su hermana, porque ¿qué queríamos nosotros? Alcanzar la salvación en ese tiempo mediante obras, ¿no? Predicando, me había comprado unos parlantes para salir a predicar a las plazas, y leía lo que el pastor me decía o lo que yo veía a mis ojos que iba a hacer, ¿no? Pero nada bueno conseguía, solamente hacía, ¿ya? Entonces, en un tiempo de eso le decía a mi esposa, ¿estaremos haciendo bien? ¿Estaremos haciendo ante los ojos bien? ¿Por qué no leemos un poco o recibimos una guía? Y así a raíz de eso hemos llegado a conocerle, ¿no? Al hermano Froilán, quien empezó a compartirnos realmente la palabra, ¿no? Y ahí empecé con la palabra de Juan 3.1, el capítulo, San Juan capítulo 3, ¿puedo leer un poquito, hermanos? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer cosas
es señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo? ¿Puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esa parte yo no podía entender, ¿no? ¿Por qué, hermano, nos compartía eso? Pero según lo que he ido conociendo el Evangelio, me di cuenta que realmente yo no tenía que seguir en la carne, sino tenía que nacer, como dice la palabra, ¿no? Del agua y del Espíritu. ¿Qué es el agua? Y nos explicaba, el agua es la palabra. O sea, tu espíritu tiene que nacer con la palabra. Y realmente yo ahí me di cuenta, sí, lo que estábamos queriendo ver es eso, le decía. Y dije, sí, realmente la palabra que está en el Evangelio, ese es el agua y la palabra que entra en nuestro corazón, el entendimiento. Nuestro espíritu vuelve a cambiar, ya no es lo que éramos antes, sino lo que en su voluntad de Dios quiere que seamos, que vivamos bajo la voluntad, la mirada de Dios, con los ojos de Dios. ¿Y qué quiere Dios? Que nosotros veamos a Jesucristo como nuestro único Salvador, el que murió en la cruz. Eso yo entendí esa vez, ¿no? Recién, a pesar que yo como católico siempre repetía, ¿no? Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, respondía. No entendía, ¿no? Pero repetía. Pero ahora sí yo entiendo, realmente el Cordero nos quitó el pecado. Ese Cordero ya nos quitó, ¿no? Realmente yo recién me había dado, entonces dije, qué maravilloso es el Evangelio. Entonces yo decidí llegar a la iglesia, ¿no? Aunque mi esposa estaba siempre en eso, de que sí, aunque ella la ha entendido también igual, pero no se decidía en quedarse allá o venirse aquí. Yo dije, no, yo aquí, una vez nos invitó un hermano Froilán de varios seminarios que nos invitó a llegar a la iglesia y llegamos, ¿no? Un domingo, porque ¿qué hacíamos? La otra iglesia era a las 7 de la mañana y aquí a las 10 nos aparecíamos, así, 2 vidas teníamos. Yo dije, no, yo me quedo aquí porque aquí yo me siento que Dios trabaja en mi corazón y me siento más, o sea, mi peso que tenía tanto tiempo, tenía ese peso de mi fatiga, de las cosas que hacía, de lo que yo me equivocaba, de todo lo malo que en mí encontraba, todo eso ya no tenía, más al contrario, tenía una paz espiritual. Entonces dije, me quedo. A raíz de eso, ella también decidió, ¿no? Y un día nos despedimos de la iglesia de allá y decididos nos volvimos a congregar aquí y realmente hasta ahora, ¿no? Yo puedo agradecer a Dios solo por su misericordia, ¿no? Porque allá tal vez hubiera seguido con esas situaciones, pero sin entender realmente, no hubiera seguido o queriendo hacer las cosas por mi voluntad, ¿no? Queriendo ofrendar, pensando, ¿no? De que mi ofrenda y mi diezmo, con eso me estoy tal vez alcanzando la salvación, porque ese era mi pensamiento allá. Quería hacer obras, quería con obras ganar el cielo, pero llegando aquí yo me doy cuenta que no es por obras, sino es por la fe, por ese amor que nos tuvo Dios, que mandó a su Hijo y sacrificándose en la cruz, Él pagó, ¿no? Pagó nuestro pecado. Ese precio tan valioso que hemos recibido, no hay cómo pagar, ¿no? Ni las ofrendas, ni diezmos, ni las obras que realmente nos permite por gracia hacer el Señor, no, ni con eso podríamos pagar, ¿verdad? Es tan grande la salvación. Ahí yo puedo ver, ¿no? Los ojos que tiene la hermana Rosa, la hermana que constantemente, ¿no? La hermana la hermana hermana y así muchas hermanas yo veo, hermanos también como el hermano Jorge, hermano René,
¿con qué corazón le hacen? Ese corazón que Dios quiere ver en nosotros, ¿verdad? Nosotros, aquí la hermana Silvia también, ¿no? Alguna vez ella me exhortó, ¿no? Cuando, no, hermano, ¿qué tiene que hacer con los ojos de Dios? Sí, dije yo, es verdad. Quiero poner mi conocimiento, mi sabiduría. Por eso, a veces llega sufrimiento en mí y digo, ¿por qué? ¿Por qué siempre quiero hacer yo? Si Dios lo puede hacer. Es verdad, las personas que han entendido, así, con ese corazón viven, ¿no? Entonces yo estoy viviendo este tiempo así y vivo muy feliz al lado de mi esposa. Ella también entiende, a pesar que siempre tenemos alguna pequeña dificultad, pero como Dios ya nos tiene separados para Él, siempre nos guía y nos da su bendición, ¿no? ¿Con qué? Con su palabra. Una palabra siempre entra en tu corazón y todo se sana. Esta noche yo quería compartir eso, hermanos, recordándome de Juan 3, ¿no? El capítulo donde realmente había entendido como Nicodemo entendió después, porque él quería, les decía él, ¿cómo puede hacer solamente una persona como lo que acabo de decir, que es hijo de Dios o es algo de Dios, puede hacer? Porque otras personas no hacen, nadie de nosotros, pero solo él. Pero ¿qué tenía él en ese tiempo? Tenía miedo de que todos se enteren, ¿no? Entonces él de ocultita se fue a hablar con Jesucristo, ¿no? Recibió la bendición de la salvación, ¿verdad? Así como nosotros un día hemos recibido. Gracias a Dios, y quiero agradecer esta noche así, hermanos, y amén, hermanos. Bueno, continuando con las presentaciones, vamos a ver un resumen y la segunda capacitación nacional del régimen penitenciario, un video que lo va a proyectar el hermano José Luis. Del jueves 6 al sábado 8 de agosto, la Fundación Internacional de Jóvenes La Paz se convirtió en el escenario de un encuentro transformador, la segunda capacitación de régimen penitenciario sobre educación de la mentalidad, desarrollada bajo la visión del Ministerio Carcelario. Durante las jornadas, la fe, el servicio público y la educación se unieron. A través de las ponencias del licenciado Andrés Lim y el licenciado David Zavala, se abordó la importancia de la renovación espiritual y mental en el ámbito carcelario. Hola, mi nombre es Inés Espinosa Mérida, vengo de la ciudad de Cochabamba. Me voy muy contenta porque estoy llevando mucha palabra para transmitir. También Pastor compartía acerca del maestro, que el maestro primero debe de creer, ¿sí? Creer y transmitir eso mismo a los estudiantes. Entonces, para mí es muy gratificante participar en esta capacitación y pues agradezco a todos los organizadores, ¿sí? Muchas gracias. Asimismo, se consolidaron los lazos interinstitucionales mediante dinámicas de equipo y liderazgo, donde autoridades y participantes superaron desafíos prácticos que fortalecieron el trabajo colaborativo, la confianza. El evento estuvo enmarcado por momentos de alabanza junto al coro, Nueva Alegría, testimonios impactantes y la destacada participación institucional, resaltando el mensaje del licenciado Luis Fernando Camacho Rivera, encargado del área de salud nacional de la Dirección General del Régimen Penitenciario, quien reafirmó el compromiso compartido por el bienestar integral y la reinserción social. Buenas tardes, mi nombre es Ivana Centellas, soy de la ciudad de Cochabamba, pero en verdad Pastor decía, ¿no? Que nuestro propósito, ¿cuál es de ir, no? Yo pensaba igual, voy a ir a ayudar solamente, ¿no? Todavía no veía ese propósito en mí de como ser profesora, ¿no? Pero ahora viendo como Pastor nos dijo, nosotros no viendo nuestra condición,
tenemos que vernos por la fe. Ahora en este tiempo ya tengo un propósito, ¿no? Que es poder ser profesora, ¿no? De la cárcel. Entonces, esta capacitación me ha ayudado bastante como a ampliar mi pensamiento, mi punto de vista, muchas cosas, ¿no? Que anteriormente como que me veía como que no puede, Ivana no va a poder hacer esto, ¿no? Pero siempre como la iglesia nos impulsa, ¿no? A seguir, a avanzar, ¿no? En todo, en nuestra vida, en la vida de creencia. Eso quería compartir con ustedes. Gracias. Con la presentación de trabajos de estudiantes, se concluyó este evento renovando la misión de llevar esperanza, un cambio genuino de mentalidad y un mensaje de optimismo a cada rincón, un reconocimiento a cada servidor, autoridad y miembro de la comunidad, cuyo compromiso hizo de esta capacitación un hito de transformación y bendición. Bueno, ha habido, ¿no?, gozo de la palabra en el régimen, muchos participaron y muchos también no hemos participado, ¿no? Será la próxima que tenemos que participar, ¿verdad? Abriendo el corazón. Vamos a continuar esta noche. Parece que el pastor no está. En todo este tiempo he estado yo viendo, muchos hermanos han estado participando, ¿no? Viniendo a trabajar, viniendo a cocinar, y muchos también tuvimos dificultades, especialmente mi célula de mí, ¿no? Tuvimos la dificultad de venir, pero bueno, nuestro corazón no se cerró, ¿no? Ofrendamos para que los hermanos que venían tengan su alimentación respectiva, que tengan ese día su sustento, ¿no? Entonces habíamos decidido más bien ofrendar, ¿no? Y entendiendo eso la iglesia han estado descubriéndonos. Entonces, uno, porque bueno, yo no puedo ausentarme de mi trabajo, y mi esposa casualmente le cambiaron de turno, ya no trabaja de noche. Cuando trabajaba de noche por lo menos podía estar aquí todo el día en la iglesia o parte de alguna noche, pero ahora como todos los días igual que yo trabaja de lunes a viernes, no podemos. Entonces, y las hermanas que están en mi, hacer lo propio. Entonces, en reunión hemos decidido ofrendaremos, ¿no? Apoyaremos a la iglesia así. Yo sé que muchos hermanos también pasan muchas dificultades, pero orando a Dios, como dice el siervo, cuando hay dificultad, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Orar, ¿verdad? Cuando oramos tenemos comunión con nuestro Salvador y con Dios. Lo que nosotros como guías y como hermanos de la iglesia, especialmente los que ya tenemos tiempo, a los hermanos que llegan, hay que nomás un poco guiarles por ese lado, ¿no? Que la oración es la mejor comunión que tenemos con Dios, ¿no? Y también buscar la guía del pastor o el guía de la zona, ¿no? Guía o el diácono, como decía pastor el día domingo en su prédica, ¿no? Recomendaba que nosotros tengamos siempre comunión con alguna persona, una guía. A veces nuestros pensamientos quiere dominarnos, ¿no? Hacer siempre nuestro pensamiento según nuestra sabiduría, y ahí es donde creo que Satanás trabaja, ¿verdad? Entonces, hermanos, si esta noche puedo un poco reflexionar también en esa parte, para que podamos nosotros siempre estar al lado de la iglesia, ¿no? Venir a la iglesia cuando uno está, no alejarse de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos nosotros somos la iglesia. Si nosotros no nos reunimos, no hay iglesia, ¿verdad? Entonces, esta noche así un poco quería yo reflexionar. Vamos a invitar a nuestro pastor para que nos pueda dar la palabra esta noche. Bueno, adelante, pastor. Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, buenas noches. Hoy día, esta noche, culto de oración, ¿no? Sí, este tiempo veo que muchas cosas que orar, para orar aquí en nuestra iglesia. Sí, también cada uno, ¿no? También tiene, ¿no?
muchas cosas que para orar, ¿no? para nosotros. Entonces, primero vamos a buscar la Biblia, hermano, ¿no? Sí, libro de Salmos, capítulo 127. Desde el versículo 1 hasta 5 voy a leer. Hasta, hermano Daniel, ese flash memory, ¿no? Ese puntero se va a enviar, Semi Barleni va a enviar diapositiva. Esta noche queremos proyectar, ¿sí? Ya encontraron todos, hermanos. Libro de Salmos, capítulo 127, desde el versículo 1 voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer. Si Jehová no edificaré la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardaré la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que lleno su alaba de ellos. No será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta. Sí, capítulo 127, ¿no? Es muy corto, ¿sí? Salmos leyendo, los capítulos muy cortos hay, pero justo Salmos leyendo, esta noche quisiera compartir esa parte. Primero ayer reunión de casados, casadas, que nosotros los martes tenemos reunión como reunión de los casados, casadas. Entonces la mayoría en nuestra iglesia, miembros son casados, casadas, la mayoría. Entonces tiene su esposo, su esposa, los hijos. Entonces cuando se casa y llevando vida matrimonial, tiene muchas situaciones. Yo también nunca pensé, antes de casarme, solo yo pensaba como color rosa, bonito, ¿cierto? Y nunca imaginé iba a suceder estas cosas en mi vida, nunca imaginé. Pero como después de casarse, luego llevando la vida, ¿cierto? Vida matrimonial. Luego entre ese matrimonio amando, Dios da los hijos por amor de esposo, la esposa da los hijos. Cuando tiene los hijos, y también más tiene situaciones, claro, también el amor, la gracia, también la alegría, también grandes. Entonces aquí en nuestra iglesia los martes tenemos casados y casadas. Y tenemos reunión. Entonces, y que sí o sí necesita. Y aquí algunos hermanos cuando viene nuestra iglesia, o cuando viene, escucha, participa el culto, el servicio. Entonces el servicio es general. Como hablamos, ¿no? Los hermanos, miembros, 1 año de hermano que recibió después de recibir la salvación, 1 año. O a otro hermano, 5 años llevando. Otro hermano, 10 años. Otros hermanos, 20 años. Algunos hermanos, 30, 40 años después de recibir la salvación y congregando, llegando a la iglesia, servicios, cultos.
Luego también en ese culto o en el domingo, ¿no? También viene, ¿quién viene? Nuevos invitados, ¿no? Para que nuestra familia, ¿no? Puedan entender el Evangelio, que reciban la salvación. Por eso invitamos a nuestra familia también, conocidos. Entonces usted cuando escucha domingo, ¿no? Normalmente predica general para todos. No puede enfocar para nueva persona, no puede enfocar como 30 años de vida de creencia está llevando, no puede enfocar. Por eso una prédica general para todos, ¿no? Por eso algunos escuchando, pastor otra vez habla luego, desea dormir, descansar. Algunos también, ¿verdad? ¿No? Escuchando, no puede entender bien, ¿sí? Como pastor desea transmitir, predicar, no capta bien 100%. Por eso domingo cuando viene, hermanos, muy general. Sí, usted también puede ver, ¿cierto? Puede sentirse. Entonces, algunos hermanos solo viene domingo, nomás viene domingo. Domingo culto, servicio dominical, nomás viene. Entonces, cuando eso escucha, solo a general, se siente lo mismo, la misma palabra predica, mismo. ¿Sí? Y por eso la iglesia necesita, diferentes grupos tenemos. Y los estudiantes, adolescentes. Entonces, según su vida, los adolescentes también ellos tienen muchas preocupaciones. Sus preocupaciones, ¿qué es los estudiantes? Estudio. Claro, mayor situación de los adolescentes, estudio, ¿verdad? ¿No? Luego tal vez en su casa, entre padre y madre pelea, se preocupa, o cuando se divorcia, entonces llega, ¿verdad? ¿No? Mucha preocupación. Luego también en esa edad, novio, novia, ¿cierto? Eso. Es muy fuerte, ¿cierto? Luego también hoy en día es celular, internet, eso. Entonces en esa parte también nosotros damos reunión de estudiantes, según su nivel, según su situación, nosotros también a través de la palabra de Dios damos. Los jóvenes tienen otra situación. Luego los casados, también otra situación, ¿no? Casados, casadas. Luego tercera edad, también otra situación, ¿sí? Cada grupo. Luego los niños, como escuela bíblica soñadores, ¿no? Nosotros. Entonces diferentes grupos, diferentes palabras, diferentes alimentaciones. Ahí puede escuchar, pero si no viene los niños, no viene escuela bíblica soñadores, y viene domingo general, culto general con sus padres obligatoriamente. Luego los estudiantes jóvenes igual, cada grupo tiene su reunión, por eso no participa, que no hay otra manera, ¿cierto? Luego también ayuda, ¿sí? En el culto general, testimonio también general, ¿cierto? General para todos. Pero cuando grupo casados, ya viene, casada viene, testimonio también, ¿cierto? A ese casado, ¿qué dificultad tiene? Casada, ¿qué situación tiene? ¿Cómo Dios ayudó? Y ayuda a aplicar, porque tiene misma situación. ¿Verdad, no? Sí. Entonces, y casadas participa grupo de jóvenes escuchando, o puede escuchar, ¿verdad? ¿No? Pero va a escuchar, ¿qué va a escuchar? No se encaja mucho, porque mi situación es casada, ¿no? Pero grupo de jóvenes escuchando, claro, recordándome cuando yo era jovencita, ¿no? Ya así yo también he vivido, así ya puede recordar. Pero no encaja mucho ahora. Pero mismo grupo ahí entra escuchando la palabra testimonio. Eso edifica la vida de creencia.
¿Qué le parece, hermanos? ¿Sí? Por eso sí o sí participar en la iglesia, porque algunos solo domingo, culto general, servicio general nomás participa. Por eso tal vez alguno dice, ¿por qué Misión Buena Nueva todos los días se va? Dice. Todos, pero necesario eso. Luego tal vez entre los hermanos ven, Dios trabaja, o iglesia levanta un diácono, un encargado. Cuando ya pone un encargado, también diferente es. Cuando siendo hermano solo viene a escuchar, ¿verdad? ¿No? Luego la iglesia empuja, ya vamos a hacer, solo hacer, acompañar. Pero cuando Dios levanta un cargo, un encargado de una área, es diferente. Ya, ¿por qué diferente eso? Antes solo viene a escuchar, está feliz, se siente, ¿no? Y haciendo, sirviendo, también agradece. Pero cuando Dios levanta a iglesia un cargo, un encargado de área, ya no puede hacer solos. Sí o sí necesita ayudante, ¿no? Si varios hermanos juntos debe hacer. Entonces, en ese caso, encargado, ya otras palabras necesita, otra alimentación. ¿Cómo puede dirigir? ¿Cómo organizamos? Si en mi área, mi grupo tiene problemas, situaciones, ¿cómo va a ser? Entonces ahí tenemos reunión, diferente reunión, reunión de guía de zonas, reunión de diáconos, reunión de también encargados. Tenemos de diferente área. Sí. Ya ustedes, ¿cuántas reuniones participan en la iglesia? Ya, y solo yo participo, culto general, ese domingo, ¿no? En la mañana. Luego puede ser hoy día, culto de oración. Yo participo 2 veces a la semana, levante la mano. 2 veces. Domingo, miércoles, ¿no? Sí, ahí está bien. Entonces ya siendo casados, casadas, ya reunión de casadas, casados. Siendo jóvenes, reunión de jóvenes, ¿sí? Adolescentes, adolescentes. Yo por lo menos 3 veces participo en la mañana, 3 veces. 3 veces. Reunión, ¿no? Casada, ¿no? ¿Qué? O soy encargado, siendo encargado, tiene cargo en la iglesia, entonces, como hablamos, ¿no? Más participa, ¿verdad? ¿No? Entonces yo 4 veces participo a la iglesia. Levante la mano. No estoy hablando, no, hora piadosa, otros. Personalmente viene a la iglesia, eso no. Es reunión, culto. 4 veces. Más de 4 veces. Sí, ahí está bien, muy bien. ¿Y para qué? Sí, yo estoy preguntando eso. Ya solo yo 2 veces participando, domingo en la mañana, miércoles. Entonces ellos cuando un bebé nació, ¿no? Sí, da leche, ¿verdad? ¿No? Alimentaciones. Cuando ya falta de dar alimentaciones, ¿qué sucede este bebé? Sucede enferma, se enferma, ¿cierto? Llora, luego se enferma, le duele. Igualito en nuestra vida, la vida de creencia también, igualito. Cuando falta, se enferma. ¿Dónde se enferma? Espiritualmente se enferma. ¿Cómo se enferma? Aún trabaja, se siente vacío. Primero vacío es, que tiene sed, ¿sí? Sed. Vacío, sed. Luego, deseo lleva deseo. Deseo es bueno y malo. Porque malo es bueno, deseo ayuda, impulsa, ¿cierto? Deseo, ¿sí? Pero ese deseo lleva, ¿sí? Aunque bueno, pero llevando. ¿A dónde lleva? Ese deseo de la carne, ¿a dónde lleva a ustedes? A fracaso, directo fracaso lleva.
lleva diversiones, diversión lleva. Primero divierte, feliz, lleva, ¿sí? Pero llevando, divirtiendo, felices, alegre, ¿no? Pero condena mucho, condena. Luego, sí, como hablamos, no hay satisfacción, si vacío se queda. Luego, siguiendo ese deseo de la carne, de nosotros, ¿no? Si comete pecado, muchos hermanos cometen pecados. Luego también contienda, pelea bastante, ¿sí? Luego murmura, queja, rabia, y rencores, ¿sí? Creo que no tiene nada eso ustedes, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Sí, eso, ¿sí? Pero así está ese camino lleva. Sí, escuchando, ¿qué le parece, hermanos? Y algunos hermanos escuchando en el culto, alguno dice, pastor, solo habla a mí, dice a mí. Pastor, a mí habla, ¿por qué tanto así me exhorta? ¿Por qué tanto me regaña? ¿No? Así dice. Pero yo no conozco nada, ¿cierto? Que la Biblia, o así está escrito el corazón de nosotros, ¿verdad? ¿No? Así es el camino. Así viviendo. Por eso cuando falta alimentaciones, el bebé también se enferma físicamente. Igual los hermanos, siendo hermanos salvos, después de recibir la salvación, no alimenta bien, se enferma. ¿Qué enfermedades? Algunos resfriado, liviano, ¿cierto? Pero molesta. Algunos como cáncer grave también. Igualito, hermanos. Aunque ya varios hermanos aquí vienen, pero no sabemos, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo está? Porque eso es el corazón, que no se ve. No podemos saber bien, pero hay diferentes hermanos aquí, vienen, escuchan. Pero cuando se enferma el bebé, pero alimenta bien, ¿verdad? ¿No? Luego la madre protege bien, se sana, no se sana. Se sana, luego recupera, no recupera. Recupera nuevamente todos, igualito, hermanos. La vida de creencia igualito. Igualito. Yo también, si mi corazón cuando está llena de rabia, rencor, y no quiero saber nada de Dios, de la iglesia. ¿Usted también llega o no llega a esas situaciones? Yo también no quiero saber nada. Pero, sí, aunque voluntariamente, obligatoriamente, escuchando la palabra de Dios, y a través de pastores, a través de hermanos, escuchando la palabra. Y la palabra poco a poco entra, ¿sí?, en mi corazón. Entonces, y puedo ver que la palabra trabaja. Como alimentaciones, me da. Y dando, recupera de nuevo. Recupera, sí. ¿Usted también experimentaron eso? ¿Experimentaron? Por eso necesita eso, porque eso hablando en nuestra iglesia hay muchas reuniones, ¿verdad? ¿No? Principal es domingo, ¿sí? Servicio dominical en la mañana, en la tarde, ¿sí? Pero muchos hermanos en la mañana luego se va, ¿verdad? ¿No? En la tarde poco se queda, poco, sí. Por eso en la mañana, en la tarde tenemos. Luego, el miércoles tenemos culto de oración, servicio oración. Porque ahí también, escuchando la palabra, sí, como en nuestra vida muchas necesidades, oramos juntos, ¿sí? Necesita orar. Sí. Fuera de esto, cada grupo, área, tenemos reuniones, eso. Eso ya participar, hermanos. Tal vez hasta ahora no han participado, ¿verdad? No está participando. Ya, yo no escucho, no alimenta bien, va a enfermar. ¿Dónde va a enfermar? Espíritu, nuestro corazón. Por eso cuando se enferma nuestro corazón, ¿no? Y cuando tiene rabia,
Sí, rabia va a llevar, rabia. Esta persona, ¿cómo va a vivir? Rabia va a llevar, rabia, ¿sí? Y una persona tiene miedo cuando miedo llega, miedo. Esta persona toda la vida, ¿cómo va a vivir? Con miedo. Va a fracasar, va a perder, ¿qué pasa? Luego ya con miedo. Un día pastor habló, un hermano recibió la salvación. Recibiendo la salvación, congregando a la iglesia, mientras escuchando la palabra. Luego bajo la guía de iglesia, sí, avanzaba. Tal vez físicamente no puede, no gana mucho, no vive bien, pero su corazón, ¿verdad? No tenía paz. Luego daba la gracia. Ya, aunque no hay mucho, pero ya, Dios está, me va a ayudar. Pero ese hermano, mejorando su situación, mejorando, se alejó de la iglesia. Alejándose, trabaja. ¿Qué trabaja? Justo ese hermano, empresa de construcción. No sé si esta noche hay un hermano que trabaja en la construcción. Trabajando en la construcción. Por eso estaba edificando alto edificio, ¿verdad? ¿No? Luego construyendo alto edificio, luego ya la gente compra, ¿verdad? ¿No? Compra, va a ganar dinero. Pero ese hermano alejándose de la iglesia, aunque mejoró, ¿verdad? ¿No? Pero si no tenía la certeza, ya Dios me va a ayudar, porque yo no estoy congregando a la iglesia, yo no estoy sirviendo a la iglesia, me siento muy lejos de Dios. Así, él se sintió, ¿verdad? ¿No? Sí. Entonces ese hermano estaba construyendo, luego en la noche, terminando todo trabajo, ya regresa a su casa. Regresando a su casa muy cansado, en la noche debe dormir, ¿verdad? ¿No? Pero no deja dormir. No deja dormir. ¿Por qué no deja dormir? Estaba construyendo, creo que ese tubo, agua, ¿cerró bien, grifo? Luego, no está cerrado bien, sí, toda la noche y chorea agua, va a inundar. Luego va a fracasar. En la noche, antes de dormir, eso de repente ya, no deja dormir. ¿Qué será? Luego eso, se preocupaba mucho. Una noche, 2 noches, mucho tiempo, estrés, ¿cierto? Cada vez regresa de su trabajo, eso no seguro bien. Si ladrón entra y roba. Entonces ese hermano no podía dormir. Finalmente se enfermó mental. No podía continuar su vida, ese trabajo. Entonces ese hermano, por esa situación, regresó. ¿A dónde? A la iglesia. No deja dormir en la noche. Aún tomando pastillas no podía dormir, dice. Porque el edificio tanto invirtió dinero, ¿cierto? Pero si fracasa, es pequeña cosa ya por error, equivocación. Entonces se preocupaba. No podía tener la fe, ¿verdad? No podía Entonces, hay una parte, aunque pequeña cosa, ¿verdad? ¿No? Sí, igual hermanos. Entonces, esa noche, los hermanos que están escuchando luego, a través de redes sociales, sí, en la iglesia hay diferentes reuniones, cultos. Sí o sí participar, hermanos. Eso va a ayudar a edificar nuestra vida de creencia, hermanos. Amén, hermanos. Sí, amén. Sí, esta noche nosotros hemos leído. Eso antes de entrar en el libro de Salmos, eso quería hablar. Como ayer reunión de casados, casadas, también hablamos. Muchos hermanos preguntan sobre iglesia, dice iglesia. Estamos remodelando en la iglesia, pero ¿por qué iglesia no avanza así? No avanza así, cada vez llegando que no avanza, estaba preguntando. Porque tiene corazón, ¿verdad? ¿No? Y se preocupa ver el avance de la iglesia, construcción. Luego mirando, desea, siendo miembro de la iglesia, desea nuestra iglesia como la casa de Dios, ¿no?
la casa de Dios que sea elegante, más hermoso. Pero mirando aquí, ¿y por qué ese material es más económico está usando? Porque ese material, lujos bonitos, ¿por qué no hace iglesia, pastor? Que tiene duda, pregunta. Entonces también algunos hermanos de frente, ¿verdad? ¿No? Pastor, o diácono, o encargado de la construcción, me gustaría así comprar materiales, así y construiría, así expresando, preguntando mucho mejor. Pero la mayoría, detrás nomás eso, ¿no? Expresa detrás. ¿Por qué? ¿Por qué iglesia? ¿Por qué pastor? Entonces eso, detrás hablando entre hermanos, ¿qué hace? Eso escuchando, cree. ¿Por qué iglesia así hace? ¿Por qué pastor así? Barato, materiales baratos, económicos. Debe ser iglesia bonita. La casa de Dios debe ser, ¿verdad? ¿No? Hermoso. Entonces, eso detrás, así, algunos hermanos habla. Entonces, esa palabra llega, ¿hasta dónde llega? Hasta mi persona también llega, así. Porque rápido eso pasa, ¿cierto? Por eso yo pido, hermanos, si usted tiene duda, ¿sí? También su herencia, ¿verdad? ¿No? O venir acá, un pastor o diácono, eso sería bien. Eso ayuda a muchos a avanzar juntos. Cuando ¿sí? detrás habla, estas cosas hace divisiones en la iglesia, divide, que no puede unirse mismo corazón. Eso no de Dios, hermanos. ¿Sí? ¿Entendieron, no? No de Dios eso. ¿Sí? Luego venir así expresar, hablar. Luego buena sugerencia, buenos, entonces aquí yo, los diáconos encargados, nosotros están de acuerdo, ¿no? Hacemos, aceptamos. Pero algunas ideas, sugerencia no es bueno, ¿no? No conviene, por eso no aceptamos, explicamos. Y esta noche terminando ese culto, va a orar nosotros, mucha necesidad en la iglesia. Pero va a dar también el informe de compra del terreno, hermanos, ¿sí? Tesorero, grupo tesorero va a dar. Entonces, la dueña de ese terreno hablando, este mes, fin de este mes, nosotros va a completar lo que falta, la mitad de precio, va a completar. Completando, recién va a ser firma en notaria, ¿cierto? Ahí transfiere nombre de la iglesia, Misión Buenas Nuevas. Luego levanta y graba amén, ¿cierto? Entra derechos reales, nuestro nombre, iglesia. Y por eso ahora primero necesita completar. Como la mitad, como $150,000 falta, ¿verdad? ¿No? Pero los hermanos siguen ofrendando, echando, Dios dando el corazón, ¿no? Solo falta ahora. Falta. En el principio $30,000 faltaba. Después $25,000. Después $20,000. Después $15,000, $10,000. Ahora menos de $10,000 falta, ¿cierto? Rápido se estamos juntando. Dios está ayudando. Me falta casi como $8,000 falta. Luego cuando completamos, ¿no? Completamos nosotros y necesitamos pagar impuesto para transferencia. Luego los documentos, entrar derechos reales. Eso es difícil, ¿verdad? ¿No? ¿Qué está hablando, no? Se parece soy semi-abogado ahora. Aprende muy bien, semi-abogado. Aunque yo no estudié derecho, pero si ahí, ¿no? Por la iglesia, ¿cierto? Por necesidad. Entonces, derechos reales. Entramos, eso más o menos 100,000 bolivianos, ¿sí? Nosotros calculando. Entonces, hay como más o menos $20,000, ¿verdad? ¿No? Pero reducción, ¿sí? Ahorramos, Dios ayudó. Hasta el fin de este mes todavía hay mucho tiempo. Por eso creemos en Dios, ¿verdad? ¿No? Eso va a completar. Entonces, y luego, por esa razón, no podemos invertir fuertemente, ¿sí?
la remodelación de la iglesia. Primeramente, eso estamos juntando, eso es más importante, ¿eh? Por eso cuando algunos hermanos ven iglesia, ¿por qué lento es? Anterior semana igual ahora, tal vez. Pero primero por esa situación, por eso los hermanos con mismo corazón pueden orar. Sí, Dios sí o sí va a dar, creo. También aquí por culto, ¿no? Queremos techar allá, luego hay falta baños, cocina. Por eso se ingresa poco dinero para construcción, ese dinero estamos usando. Algunos hermanos envían también hasta albañiles, apoyando a algunos hermanos. Por eso hermanos estamos avanzando, enviando albañiles. Luego los hermanos también diariamente, ¿no? Viene, ¿sí? Y viene, apoya. Así estamos avanzando la construcción de la iglesia. Después de este fin de este mes, comprando ese terreno, ¿verdad? ¿No? Completando luego nombre de la iglesia, cambiando. Pero después de 1 año y medio va a comprar al lado, ¿cierto? Entonces, como gracias a Dios, ¿no? Ese precio muy barato, económico. No sé si la dueña no debe escuchar, ¿no? nuestra prédica. Dios se ayudó, una gracia muy especial. Entonces, otro lado, también muy económico. Por eso va a hacer contrato cuando fin de este mes, completando, junto va a ser un contrato que no venda a otra persona. La dueña también habló, comprometió. Entonces, ese monto nosotros para orar, ¿cierto? Cuando compramos otro lado también, entonces es el lugar más amplio. Por eso va a diseñar nuestra iglesia. Por eso 2 terrenos diseñando para iglesia necesita muchas cosas, ¿verdad? ¿No? Primero, salón principal. Luego, pequeño salones, diferentes grupos, diferentes eventos pequeños, salones pequeños. Luego, comedor necesita, ¿verdad? ¿No? También, ¿qué más necesita? Las casas siempre cocinan estas, ¿sí? Cocina, eso. Luego, ¿qué necesita? Cafetería, kiosco, encargada de kiosco también, cafetería necesita. También, parqueo, los hermanos traen su auto, mejor entonces dentro de nuestra iglesia, ¿no? Ahí puede asegurar bien. Por eso, parqueo. También, oficina, claro, oficina. ¿Sí? Entonces, eso todo nosotros considerando va a diseñar, va a construir. Por eso ahora estamos remodelando, no sabemos o ese edificio, ese lugar va a quedar o va a tumbar o va a remodelar, ¿verdad? ¿No? Por esa razón no podemos invertir fuertemente. Aquí lujamente, ¿cierto? Materiales carísimos compramos, pero ya cuando otro lado compramos, luego ya quiere construir, ¿verdad? ¿No? Iglesia verdadera, ¿no? Entonces sí tiene que tumbar, dice, entonces mucho dinero nosotros invertimos. ¿Entiende, hermanos? Duele mucho, duele. Por esa razón nosotros ahora hasta que pueda, provisionalmente queremos usar. Pero tampoco podemos remodelar, ¿verdad? ¿No? Como feamente, ¿cierto? Porque nuestra familia, invitados viene, mientras buen tiempo va a usar acá. Por eso, realizando cultos, eventos, también los invitados, los pastores, líderes, nuestra familia tiene que ver, ¿verdad? ¿No? Ya iglesia bien limpio, bien ordenado, ya está bien. Por eso, con ese sentido estamos avanzando. Por eso tal vez algunos hermanos, ¿por qué no compra materiales, buenos materiales? ¿Por qué eso no hace pastor, iglesia? Tal vez puede pensar, ¿no? Sí, puede surgir. No hay malo, no es malo, pero cuando hace, pregunta, así explicaré. Así escuchando explicación de pastor Andrés, ¿puede entender bien, hermanos, o no? Tal vez alrededor de usted, algunos piensa esa manera, ¿verdad? ¿No? Entonces, hermano, pastor ya explicó, con ese corazón queremos hacer. ¿Entiende bien? Ya usted puede transmitir.
Ya, amén, hermanos. Pero cuando no hace, sigue a hablar detrás, ¿verdad, no? Entonces, algunos hermanos creen eso, creen. Luego, ay, ¿por qué iglesia hace eso? Con otro corazón. Eso se divide, ¿sí? Hablando esto no es de Dios, de Satanás. Muchas veces Satanás quiere destruir la iglesia. ¿En qué manera quiere destruir Satanás? División, claro, pero más claro es incredulidad. Una iglesia nosotros comparamos como edificar un edificio, iglesia, así explicamos. Edificar un edificio, iglesia, ¿verdad, no? Pero una manera de tumbar un edificio enorme, edificio tumbar, sencillo, sencillo. Sencillo. Como iglesia igual también. Iglesia, aunque muchos años han establecido, muchos miembros, pero un rato tumba. ¿Sí? Satanás eso sabe. ¿Eso qué es? Divisiones. Cuando se divide, termina esa iglesia. ¿Sí? Porque divisiones. Divisiones, ¿cómo entra? Por incredulidad entra. Incredulidad, que dudas. ¿Sí? Diferentes corazones. Aunque ese pequeño es grande. Hasta un edificio enorme puede tumbar. Iglesia también igual. Satanás así trabaja en la iglesia. ¿Sí? ¿Entendieron, hermanos? Ya Satanás ¿cómo trabaja? Por esa incredulidad. ¿Sí? No hace confiar. ¿Sí? Esa duda, pequeño, pero no es pequeño. Eso un edificio enorme tumba. Una iglesia, años así, establecido ese tumba. Por eso nosotros hacemos bastante reuniones. En la reunión viene a expresar, ¿verdad? ¿No? Expresa. ¿Ustedes escucharon o no escucharon en la iglesia cuando venga? Ya abrimos nuestro corazón. ¿Escuchan o no escuchan? Cuando abre, cualquier duda, cualquier problema, todo soluciona. Pero Satanás también trabaja. ¿Cómo trabaja? ¿Por qué habla eso? Hasta esas cosas habla. Y Satanás hace cerrar. Hace cerrar. ¿Verdad, no? Por eso puede ver, puede distinguir, hermanos. Cuando viene la iglesia necesita distinguir, ¿verdad, no? ¿Qué distinguir? Como este domingo hablamos, ¿cierto? Usted su cuarto, ¿cómo limpia? Basuras se junta, luego ¿dónde bota? Basurero. Las cosas sirven, aunque se cayó en el cuarto, juntando, ¿a dónde pone? En sus lugares. En la iglesia también necesita discernir, se llama discernir. ¿Sí? Cualquier cosa escucha en la iglesia, cualquier cosa escucha de diferentes personas, de diferentes situaciones. Escucha, ¿verdad, no? Pero no tiene discernimiento, ¿sí? Ya no tiene discernimientos. Entonces eso es, bueno, eso es muy hermoso, bondadoso, buena persona. Luego, bueno, ¿a dónde pone? En su cuarto, buenas cosas, ¿a dónde pone? En su lugar. Escucha, pone en mi corazón. Pero debe discernir, hermanos. ¿En qué manera? Aunque bueno, aunque muy bondadoso, excelente, pero no es de Dios eso. Ya, no es de Dios, ¿a dónde tiene que poner? Basurero, hermano, basurero. Bueno, buenísimo es eso, humanos, bondadosos. Pero no es de Dios, ya eso basura es, basura. Basurero ya pone. Luego escuchando, ya mirando, eso es de Dios, ¿verdad? ¿No? Dios. Aún no me parece bien, me duele. Pero eso de Dios, ¿qué debe hacer? ¿A dónde debe poner? Aceptar en mi corazón. Sí. Eso necesita, hermanos. Pero algunos no tienen ese discernimiento. Ya, ¿verdad? Ya, bueno, ya, eso es muy hermoso. Luego me poneré, ¿dónde pone? En mi corazón, así. Y no sabe que ensucia esto. No sabe que esto ensucia, contagia. Pero finalmente se pudre. ¿Sí? Finalmente esto. Sucede eso en la iglesia.
hermanos. Sí, por eso ese edificio, ese terreno, así nosotros estamos avanzando. Gracias a Dios. En el principio se veía muchas situaciones, pero escuchando la información de tesoreros, menos de $10,000. Ya, en el principio 30,000 era 30. Redució, ¿verdad? Mucho, ¿no, hermanos? Sí, entonces hasta fin de este mes Dios nos va a dar. Los hermanos con mismo corazón puede transmitir. Entonces, y luego pronto, otro lado también comprando, en nuestra iglesia aquí será más hermoso. Amén, hermanos. Sí. Y esta vez de segundo taller. ¿Ustedes vieron taller de régimen penitenciario? O los pastores llegaron, los pastores de otra iglesia. Luego evangelista Jorge Salvatierra, ¿no? Por la rotación de los ministros, ahora está pastoreando en la iglesia de Oruro. Oruro llega, está. Entonces esta vez llegaron juntos, hermano Octavio, hermano de iglesia Oruro, ¿no? Con su esposa. Entonces, hermanos, mirando a mí en mi oficina, ¿no? Ya, felicidades, dice, qué felicidades, hermano. Iglesia grande, dice, grande. Ah, no, es chiquitito ese hermano. Pronto va a comprar otro lado. Entonces, hermano, se siente, ¿verdad? ¿No? Ya, iglesia central en Bolivia, ya Dios bendijo. Todo conoce, ¿sí? Esa obra no de Pastor Andrés. Me dijo, gracias, Dios ayudó, dice. Todo sabe que Dios ayudó, ¿verdad? ¿No? Ese bien céntrico en ese lugar, Dios nos ha dado. Entonces, y así avanzando, hermanos, y poco a poco mejorando, queremos empezar también diferente. Claro, primeramente el servicio, ¿no? Servicio, eso más importante, que escuche la palabra de Dios. Después para nuestros jóvenes, adolescentes, niños, luego para los hermanos mayores, ¿no? Queremos realizar diferentes eventos y actividades. Cuando iglesia avanza, empuja, los hermanos, mismo corazón puede invitar, evangelizar. Amén, hermanos. Luego, ahora yo veo ese tiempo muy ocupado, hermanos. ¿Por qué ocupado? Antes no había celular. Por eso conversamos bastante. Hoy en día demasiado ocupado. ¿Por qué ocupado? Todo el día mensajea, todo el día busca, YouTube, Facebook, todo el día. Demasiado ocupado. No hay tiempo para conversar. Ni mi esposa, mi marido tampoco tiene tiempo. Hasta en la cama mirando celulares. No hay tiempo. Muy ocupado hoy en día. Sí. Pero cuando pasa esa situación, hermanos, usted va a ver, ¿qué va a ver? Reduce. ¿Qué reduce? Conversaciones reduce. Eso que está hablando no evangeliza, hermanos. No evangeliza. Que primeramente reduce de ver la Biblia, casi la mayoría. Que más tiempo ve. ¿A dónde ve? Celular, internet, tele. La Biblia no vale. Que no predica, hermanos. Hermano no va a predicar. ¿Sí? Casi último momento, último tiempo, hermano. Que no lee, no predica el Evangelio. Hasta mi persona me siento muy ocupado en mi vida. Aunque hay tiempo, pero no sé por qué así tan ocupado, ¿cierto? Mi hija viene, mira, a papá ocupado se va. No hay tiempo para conversar, ¿cierto, no? Entonces, así pasando más tiempo, hermanos, sí, va a desaparecer. ¿Qué va a desaparecer? Abriendo la Biblia, no va a predicar. Desde ahora, poco a poco, eso se nota. Los hermanos también, sus vidas también. No predica ya en la iglesia. ¿Qué quiere decir? Formar. Aquí iglesia solo viene ya. Solo escucha. Porque no viene, se siente vacío.
luego se siente peligro, porque algo va a suceder. Pero cuando está en la iglesia, por lo menos escucha la palabra, se siente su corazón. ¿Qué se siente? Estoy en la iglesia. Por lo menos estoy escuchando la palabra. Pero no está seguro eso, hermano. No está seguro. ¿Sí? Ese tiempo podemos ver eso, hermanos. ¿Sí? Importante es venir, luego participar culto, reuniones. Luego escuchando la palabra, luego en su casa o donde sea, ¿sí? Repetir, ¿cómo se llama? Rumear, ¿no? Sí, rumear. ¿A qué ha dicho? ¿A por qué? ¿A por qué habló pastor? Luego, ¿qué hace esa palabra, ese corazón de Dios en nuestra vida? Transmitir eso. Así está vivo esta persona. Ese hermano, ¿sí? Está vivo. Sí o sí eso debe hacer, hermanos. ¿Sí? Ya, luego ya vamos a entrar. Ya, el libro de Salmos hemos leído, hermano, ¿verdad? ¿No? Ya, capítulo 127 nosotros ya hemos leído. El versículo, ya, ¿podemos leer junto? Aquí puede proyectar. ¿Se ve bien? Ya. 127, versículo 1. Ya. Ustedes pueden leer ya 1, 2 y 3. Sí, aquí ya importante, ¿no? Jehová debe edificar nuestra vida. Aún nosotros, ¿no? Edificamos duro, echando duro, pero Jehová no edificará la casa. ¿Qué dice, hermanos? En vanos. ¿Es correcto o no? Es una teoría esa, hermanos. O algunos experimentaron eso. Si Jehová no edificare la casa, en vez de la casa pone. ¿Sí? Si Jehová no edificare mi matrimonio, si Jehová no edificare, ¿sí? Mis hijos, mi negocio, mi vida, ¿sí? Sin Jehová, sin iglesia nosotros edificamos, ¿cierto? Pero en verdad, en mi vida también igual. Yo antes de regresar a la iglesia, yo trabajé duro. Me levanté temprano, no para leer la Biblia. Me levanté, ir a empresa temprano más que otros trabajadores. 5 de la mañana, ir limpieza, limpiar temprano, luego atender en persona. ¿A qué hora retorna a la casa? Yo 10, 11. Trabajar duro. Termina luego, no regresa a la casa. Madrugada yo vengo a otra empresa. Chofer. En Corea toma mucha cerveza. Por eso cuando toma, no debe manejar su auto, ¿no? Cuando maneja, pierde su licencia, luego o penalidad, multa, ¿sí? Por eso llama a una empresa, ¿sí? Choferes. Yo esa empresa. Entonces me llama. Entonces yo vengo, luego yo manejo. Luego lleva hasta su casa, luego cobro dinero. Por eso 30 minutos cobra $20, $30, ¿sí? En la madrugada. ¿Verdad, no? Porque madrugada toma mucho. No sé por qué madrugada toma mucho, ¿sí? No sé. Mucho llama madrugada. No entiendo. Entonces, trabaja, termina como 4 de la mañana termina. Luego, yo no regreso a mi casa. ¿A dónde va? Otra empresa vengo. En Corea, cada casa reparte periódico, diario. Fue antes de la puerta de la casa. Luego, leches, chiquitito, cuadradito, ¿no? Eso.
Yo manejaba 2.5 toneladas de camión y lleva eso, leche. Luego cada casa, yo eso es. Casi no dormí mucho, ¿verdad, no? Entonces, Andrés tenía que ser, ¿qué tenía que ser ese hombre? Millonario debe ser millonario. Pero mi vida, ¿qué sucedió? Al revés, mucha deuda, muy raro, mucha deuda. Porque en ese ambiente trabaja, misma persona. Mucho deseo de dinero. Quiere ganar mucho deseo, como Andrés. Igualito que yo, él. Entre ellos trabaja. Que se une, porque misma persona, mismo ambiente. Así encuentra la mayoría. Deseo mucho dinero, ¿verdad? ¿No? Ganar, ¿verdad? ¿No? Entonces entre ellos también toma cerveza, toma, le gusta ganar mucho dinero y toma, desvía, ¿sí? Me enfermé tomando bastante, gastando mucho dinero. Yo gano dinero, toma cerveza. Después, ladrones vienen, porque borracho, golpea, lleva todo, billete, etcétera, todo. Y tomando cerveza, se queda enfermo, ¿a dónde va? Hospitales, mucho dinero paga, mucho. Por eso no ha sido millonario, sino ha sido mendigo, nomás mendigo. Por eso me regresé a la iglesia. Gracias a Dios, ¿no? Por esta situación me humilló. Yo pensaba, yo edificando mi vida, pensaba muchas veces. Yo trabajando así, echando así, luego no daña a otra persona. Yo hago bien, va a mejorar, va a vivir. No tan millonario, ¿no? Más o menos. Pero tampoco llegaba más o menos. Muy nivel bajo. Y si Jehová no edificaré la casa, en vano. Y trabajan los que la edifican. Dios debe edificar, hermanos. Mi vida, mi casa, mi matrimonio, mis hijos. Yo intenté muchas veces. Luego, si Jehová no guardaré la ciudad, en vano vela la guardia. Sí, guardia. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Aunque cuida, dice, cuida, guarda quiere decir cuida, ¿no? Protege, ¿verdad, no? Usted protege, ¿verdad, no? Mi salud y yo protejo mi salud. Protege mi esposo, mi esposa. Protege, ¿cómo protege? Que no desvíe, revisando celulares, etc. Guarda bien, ¿cierto? Todo el día al lado y anda, para que no desvíe, ¿cierto? Guarda, dice, protege, sea mi casa, mi salud, mi hogar, mis hijos. Pero Dios dice, ¿qué dice? En vano, aunque vela. Dios debe guardar. Amén, hermanos. Ya, versículo 2. Ustedes también pueden leer, hermanos. Ya, 1, 2 y 3. Amén, hermanos. Yo entiendo mucho. Amén, yo 100% amén. Porque yo he vivido esa vida. Yo esa vida he llevado. Mis compañeros, amigos me dijeron, ¿sí? Andrés, sin ley puede vivir, dice. Sin ley. Porque recto, dice, recto. No daña, no habla mal a otra persona. Es lo más recto.
Como yo te expliqué, hermanos, ¿m? Por demás es que os levantéis de madrugada. ¿Por qué levanta madrugada? Para trabajar, trabajar duro. Porque mucha competencia, por eso ahí, ¿sí? Más que otra persona, más rápido, más temprano, entonces va a haber cierto resultado. Y vayáis tarde a reposar. ¿Por qué hasta tarde? Porque más trabaja, más va a ganar. Así piensa. Así está, ¿verdad? ¿No? ¿O no piensa así usted? Cuando así vive, ¿qué dice Dios? ¿Qué coma? Dice, ¿qué coma? Pan de dolores. Igual que el pastor Andrés, enfermo se queda. Enfermos. Luego fracasó. Pues que a su amado dará Dios, dice, el sueño. Que ama. Que Dios ama a esta persona. Dice, ¿qué da? Sueño. ¿Qué da? Entonces duerme mucho. Aquí hay mucho amado de Dios. En el culto podemos ver. Porque da sueño, dice. Ya, ¿qué quiere decir, hermanos? Descanso hablando, ¿cierto, no? Descansa. Como sea, situaciones, como es. Pero da descanso. Que ama a Dios. Sí, él también ama a Dios. Confía en Dios, cerca de Dios. Dios da descanso. Amén, hermanos. Depende de Jehová, hermanos. Aún nosotros hacemos, pero Dios no cuida. Dios no edifica. En vano, dice. ¿En vano qué quiere decir? Edifica, más edifica. En vano, ¿qué quiere decir? Se cae. Más alto edifica, más duro edifica. Cuando se cae, más grave, hermanos. Por eso cuando usted ve avanzando bien, no está avanzando, hermanos. Avanzar bien con Dios, hermanos. Así Dios protege y guarda. Muchas veces en mi vida también he visto. Estoy bien, avanzando. Pero no hay Dios, ¿no? Sí, Dios no edifica, no guarda en vano. Eso ya esta noche nosotros compartimos. Luego puede proyectar, ¿no? Eso nomás hablando terminamos. En segundo capacitación de régimen, eso nosotros compartimos, ¿no? Eso se llama jalabón. Sí, porque jalabón, ese fruta, ese parece ombligo del hombre, ¿cierto? Muy especial, ese naranja, una especie de naranja, muy rico, pero no es de Corea, ¿sí? Ese mezclaron de japonés. Por eso muy especial en una isla Jeju en Corea, único ese lugar produce, se llama jalabón. Pero ese fruta muy caro, ¿sí? Muy carísimo. Por eso no puede comprar cualquier persona, ¿no? Los ricos compran, ¿sí? Por eso los pueblos ciudadanos es poco difícil comprar. Por eso si pensaron para que todos los ciudadanos que compran y disfruten esa fruta, esa fruta, usted sabe, fruta naranjo espinoso. En Corea hay muchos lugares ese fruta parece naranja, ¿no? Chiquitito, pero muy amargo, demasiado, ¿sí? Entonces, y descubrieron que ese jalabón, aunque es muy rico, le gusta a la gente, pero muy caro, pero injerta en ese árbol, con ese árbol, se llama naranjo
espinoso. Así injerta. ¿Sí? Por eso, árbol naranjo espinoso es muy duro. ¿Sí? Cualquier enfermedad viene, supera. Muy duro, muy fuerte ese árbol. Pero de árbol de jalabón, muy frágil. Por eso, ¿cómo hace? Injerta. ¿Sí? Sobre árbol de naranjo, injerta jalabón. ¿Sí? Por eso ahí. Ese árbol naranjo, espinoso. Y ahí cortando luego ese jalabón, injerta. ¿Está bien? Ya, creo que va a entender rápido. Entonces ese es, ¿qué árbol abajo? Naranjo. Y arriba, jalabón. Entonces cuando así luego crece, creciendo ese árbol ahora, abajo es naranjo, arriba es jalabón, ¿sí? Por eso injerto jalabón y naranjo espinoso, ¿sí? Cuando creciendo, ¿sí? Ahora aquí se ve, ¿no? Un panzón, ¿cierto? Aquí es un punto de injerto. Por eso desde ahí, en esa línea abajo es árbol naranjo, espinoso. Y arriba, jalabón. Pero como ya ha pasado mucho tiempo, no se nota. Solo un panzoncito nomás, ¿sí? Así sale. Así se nota. Pero ya, vamos a ver. Pero ¿qué sucede? Cuando creciendo, pasando mucho tiempo, aquí, se ve bien, ¿no? Cuando injerta, punto de injerta, hasta ese punto de injerto, cubre por la tierra, ¿sí? Para asegurar. Pasando el tiempo, donde punto de injerto empezó a echar raíces, jalabón mismo ese árbol, porque está tapado por la tierra. Por eso echa raíces, sus propias raíces. ¿Entendieron, hermanos? Esa parte. Pues ese es raíz. ¿De quién? De jalabón. Abajo tiene otro raíces. ¿Qué raíces? De naranjo. ¿Sí? Eso ya entendieron muy bien, ¿no? Sí, ya. Aquí igual. ¿Sí? Ese árbol, aquí igual, el punto de injerto. Entonces, un árbol normal. Cuando injerta jalabón, debe recibir, absorbiendo de raíz de naranjo. Ese árbol, jalabón, da fruta grandes, dulces, ¿sí? Entonces, ahí cosechando o puede vender ciudadanos y compra, porque es más económico, ¿cierto? Gana muy bien los agricultores. Pero en ese caso, ese injerto, ¿cierto? Si aquí es el raíz de naranjo espinoso, pero como un punto de injerto, tapando la tierra, pasando mucho tiempo, empezó a echar raíces, jalabón, sus propias raíces, y creciendo bastante. Desde ahí, ¿qué sucede? No absorbe nada de este raíz de naranjo, no absorbe. ¿De dónde absorbe? Solo de esas raíces, sus propias raíces absorbe, ¿sí? Eso sucede. Porque eso hablando, ¿no? Sí. Ya aquí vamos a ver. Aquí en mismo campo, pero se nota, ¿sí? Ese árbol es mucha fruta, ¿no? Otros árboles no hay frutas. ¿Y por qué? Porque ese árbol es que da mucha fruta, después de injertar, no ha pasado mucho tiempo. Por eso, jalabón absorbe de raíces de naranjo, ¿no? Pero otro árbol ya pasó mucho tiempo, ¿sí? Años pasando, ¿sí? Y ya no da más fruta, ¿sí? Averiguando, ese árbol echaron sus propias raíces, porque ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? ¿Da fruta o no da fruta? No da fruta, ¿sí? ¿Por qué no da fruta? Aquí vamos a ver, ¿sí? Por eso, averiguando,
ese árbol jalabón, ¿por qué no da frutas? Porque después de echar raíces, sus propias raíces, de ahí nomás recibe, absorbe. Por eso no da fruta desde ahí. Por eso sí o sí tiene que cortar, dice. Por eso corta, ¿no? ¿Corta o no corta? Corta, sí, aquí está. Sí, igual. Entonces aquí puede ver, ¿no? No se nota, ¿verdad, no? Pero aquí ese lado, el raíz del naranjo, espinos. Sí, ese raíz es jalabón, grueso, ¿no? No se nota, pero pasando mucho tiempo, así, pues debe cortar, ¿sí? Ya voy a mostrar un video, ¿no? Antes de mostrar un video, voy a explicar. Sí, ese video explica drástica, ¿entiende drástica? Ya, ¿puede leer, hermanos? Ya, 1, 2, 3. Daños graves, perdón, que gramáticamente no hizo bien, pero entienda bien, ¿cierto? Sí, porque redució producción de fruta de jalabón, redució. Cuando injerto con ese árbol de naranjo, de espinoso, ¿no? Daba muchas frutas, ganaba muy bien los agricultores. Pero después, pasando 10 años después, y redució bastante, reducción de esa fruta, eso está hablando, ¿no? Por eso, daños graves, se perjudicaba mucho, ¿sí? Los agricultores, porque el jalabón es caro en el principio, ¿no? Por eso una nueva tecnología al alcance de todos. Por eso ahí y descubrieron injertos sobre naranjo, ¿sí? Así encontró, ¿sí? Y daba muchas frutas, dio bien, ¿sí? Pero drástica disminución de la producción unos 10 años después de injertos, daños graves. No podía entender, investigando, y ahí se daba cuenta. Un agricultor cultivó jalabón durante más de 20 años. Entonces su testimonio es 20 años, él, ¿sí? Haciendo jalabón. Un huerto de 8.000 metros cuadrados él tenía. En ese huerto estaba haciendo, ¿no? Ese jalabón. Una cosecha de 30.000 toneladas al año. Él normalmente así cosechaba, ¿sí? Pero reducción de la cosecha a la mitad desde hace 7 años. Ya pasando 7 años, ¿qué quiere decir? Ya un punto de injerto, ya tapando tierra, empezó a echar sus propias raíces. Luego empezó a absorber de sus propias raíces, ¿verdad? ¿No? Cortando, absorber raíces de naranjo, espinoso, ya no recibe. Desde ahí redució, dice. Una cosecha de 15.000 toneladas, la mitad redució. Luego, sí, aquí dice 250 hasta 300 fruto de 400 gramos por un árbol. Así él cosechaba. Pero cuando tenía problema, ¿cómo hace? 50 hasta 60 fruto de 200 gramos, es chiquitito. Luego redució la cantidad, ¿no? Por un árbol. Por eso, sí, ahí esa isla de Jeju se llama Jeju. Ahí, generalmente superficie total de cultivo, ¿cuánto? 1.372 hectáreas. Ahí, todo, ¿no? Pueblo ahí hace. Pero 437 hectáreas afectadas aproximadamente. 30% de la superficie total, ese terreno, ¿no? Ese es la Jeju, es último. Al desarrollar raíces y propias, y salieron, ¿no? Echaron su propia raíz al jalabón. El jalabón pierde, dice. ¿Qué pierde? ¿Qué pierde? En vano, injertar en vano. Cuando injerto dio, ¿no? Pero cuando echando sus propias raíces, en vano ese injerto con ese árbol naranjo, dice. ¿Por qué en vano? Aquí. ¿Puede leer aquí abajo? No sé, ¿se ve bien? Ya 1,
2 y 3. Ay, junto, creo que no se ve bien, ¿sí? Letra chiquitito. Ya, conmigo junto vamos a leer, ¿ya? 1, 2, 3. Cuando el jalabón desarrolla raíces propias, aumenta la absorción de... Ese raíces, propias raíces, absorbe. ¿Qué absorbe fuerte? Nitrógeno, afecta, daña, por eso no florece ese árbol, dice. No da fruta. Eso ya se daba cuenta. Por eso, última parte, eliminar las raíces de propio. Ya, último video ya, el corto video. Eso en coreano explica, por eso, ¿sí? Yo hice un resumen. Así con ese resumen puede ver video, ¿no? Ya puede ver, ¿sí, hermano? 가격이 비싸서 서민들에게는 그림의 떡이었던 한라봉을 좀 더 많은 사람들이 저렴한 가격에 맛보게 하기 위해서 새로운 기술이 도입됐다고 합니다. 네, 그런데 접목한 지 10여 년이 지나면서부터는 오히려 생산량이 급감하는 피해가 발생하고 있다고 하는데요. 어떤 이유 때문인지 고성식 기자가 알아봤습니다. Está buscando qué razón redució 20년간 producción, ¿no? 제주 서귀포시에서 한라봉을 재배해온 양성엽 씨. 8천여 제곱미터 과수원에서 한 해 8만 톤 넘게 한라봉을 수확해 오다 20 7년 años 전부터 él 수확량이 está haciendo 급감했습니다. jalabón. 열매가 적게 Su 맺고 huerto 크기도 작아져 8,000 hectáreas. 한 해 생산량이 절반가량인 15,000 Al 톤으로 año 뚝 30,000 떨어졌습니다. toneladas, ¿no? 한 Cosechaba. 400g짜리 한 250개에서 300개 정도 여는데 점차적으로 이렇게 나면 나중에 결국은 한 50개에서 60개 이 정도밖에 안 된다는 얘기입니다. 그것도 400g짜리가 되는 게 아니고 한 2, 300g짜리가 안 됩니다. 15,000 toneladas por un año. 농촌진흥청 감귤연구소에서 조사한 결과 제주 지역 한라봉 재배 면적 1,372헥타르 가운데 약 33%인 437헥타르에서 이처럼 한라봉 생산량이 줄어드는 피해가 나타났습니다. 한라봉의 뿌리가 자라나면서 Así 접목한 empezó a 탱자나무는 echar 죽어버려 propias 열매가 잘 raíces de 맺도록 jalabón. 개량한 성질이 없어져 Así, 버린 것입니다. Que lo que hizo 탱자나무에 injerto en 접목한 vano 한라봉 es. 줄기 부위 No 위까지 podía dar 흙을 묻어주다 resultado. 보니 Hasta 뿌리가 donde el 내리는 punto de 현상이 injerto, 발생한 것입니다. cubriendo por la tierra, 자근이 desde ahí 나오면 질속성이 상당히 estaba 강해집니다. echando sus 그러면서 propias 꽃이 안 온 raíces. 원인들이 발생이 됐는데 농촌진흥청은 한라봉 접목 부위 위까지 흙을 걷어내 뿌리가 자라지 않도록 하고 개량 성질 회복을 위해 이미 뻗어나온 한라봉 뿌리의 Por esa 50%가량을 asociación 잘라내야 한다고 농가에 당부했습니다. de provincia, ¿no? 연합뉴스 Para los José agricultores indica, ¿no? Que tiene que cortar la propia raíz de jalabón, eso ya, es la noticia ese grave, ¿no? Grave daño, por eso. Hasta aquí esta noche, ¿sí? Nosotros compartimos, hermanos, ¿sí? Escuchando. ¿Se puede entender, hermanos? ¿Sí? ¿Puede entender? Sí, que nosotros escuchamos el Evangelio, ¿verdad? ¿No? Sí, luego en la iglesia escuchamos la palabra de Dios. Según la palabra de Dios nosotros creemos, aplica para ver sí o sí. El problema es que es nuestros pensamientos, ¿no? Maneras y hace. Por eso esperando fruto no da, pero cortar, dice cortar. Cortando de nuevo, ¿va a dar no va a dar? Ya va a dar, sí, esta noche hasta aquí compartimos. Entonces voy a orar, luego, después de orar, 3 en 3 oraremos, ¿sí? Si Dios Padre, esta noche nosotros escuchamos, aunque nosotros edificamos nuestra casa, aunque protegemos, guardamos bien, pero Dios no guarda a nuestra casa, nuestra vida es en vano. Y también de ese árbol nosotros escuchamos, desde que echando sus propias raíces, ese árbol ya no da frutas. Muchos agricultores recibió daños graves, no podía entender, pero ahí investigando, estudiando, podía saber que cortar sus propias raíces. Muchas veces nosotros también, después de recibir la salvación, estando en la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, recibimos la guía de la iglesia,
Muchas veces nosotros también aceptamos nuestras maneras, nuestros pensamientos. Eso perjudica en gran manera. Por eso, cortando, eliminando las propias raíces de ese árbol, nuevamente da. Igual, aún nosotros hemos vivido siguiendo nuestros pensamientos, nuestras maneras. Pero desde ahora, cortando, eliminando, Dios nuevamente va a trabajar. En nuestra vida va a haber la obra de Dios. Muchas frutas a través de nosotros. También pido, Dios, estamos a punto de pagar completamente ese terreno. Fin de este mes, nosotros pagando y luego haremos firma de contrato. Luego pronto al lado, otro terreno que está al lado, también compraremos. Ese tiempo estamos avanzando con todo el corazón. Agradecemos también Dios, ¿sí? Cumpliendo según su promesa a través de su siervo que nos ha dado. Bendice nuestro país. Luego, todos los hermanos que están sirviendo el Evangelio, gracias a Dios. Y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Entonces, antes de orar, hermanos, aquí anuncio, ¿no? Anuncio. Luego, área de